A los 61 años, las lágrimas brotaron cuando él llegó. Y no era la primera ocasión que me sorprendía así. Me quedé inmóvil un momento, con la mirada perdida, sintiendo el calor en mi rostro. Supongo que la pena todavía aparece incluso después de tanto tiempo. Aunque nadie necesita enterarse de eso aún. Mi nombre es Marlene. Tengo 61 años y durante casi 30 años di clases a niños aquí en Puebla, en el centro de México. Enseñé a cientos de chiquillos a leer y escribir. Vi a muchos crecer y formar sus propias familias, cuyos hijos después también fueron mis alumnos. Toda la gente del pueblo me conoce como la maestra Marlene, aquella señora de cabello recogido, ropa discreta y actitud tranquila. Al menos así me percibían antes de que yo misma descubriera quién era en realidad. No olviden suscribirse al canal, dejar su like y comentar de qué parte de México o del mundo nos están escuchando. Sus palabras significan mucho para mí y me ayudan a seguir compartiendo estas historias. La gente piensa que cuando uno envejece, el cuerpo se seca por dentro, que los anhelos desaparecen junto con la juventud, como si después de los 60 nos convirtiéramos en una simple cáscara de recuerdos, sin impulsos, sin pasión. Y yo misma lo creí durante mucho tiempo. Sentada en mi silla de siempre, viendo la misma telenovela de siempre, acostada en la misma cama helada de siempre, hasta aquella tarde en el centro de salud, cuando un par de ojos verdes me miraron diferente. Jamás había experimentado aquello, o mejor dicho, había pasado tanto tiempo que ya ni recordaba cómo se sentía. Ese calor subiendo por el vientre, el corazón latiendo con fuerza, las manos sudando de nervios, y todo por un simple: «Buenos días, doña Marlene. Se ve muy hermosa hoy». Pero eso es algo que se le dice a una señora con cabellos volviéndose blancos, a una abuela de 3 nietos, a una mujer que su propio marido no volteaba a ver desde hacía más de una década. Mis amigas del grupo parroquial casi se desmayan cuando se enteraron. Mis hijos dejaron de visitarme. Los vecinos comenzaron a murmurar cuando pasaba: «Miren a la maestra. ¿Quién lo diría, verdad? Con un muchacho de la edad de su hijo». Pero ninguno de ellos sintió lo que yo sentí aquella noche de lluvia, cuando finalmente permití que alguien me acariciara otra vez. Cuando dejé que manos jóvenes descubrieran cada parte de mi cuerpo que yo misma había olvidado que existía. Si me estás juzgando ahora, tal vez deberías esperar hasta escuchar toda la historia, porque nadie comprende lo que es despertar un día y darte cuenta de que pasaste tu vida entera siendo invisible, que pasaste décadas haciendo todo por los demás y nada por ti misma. Es curioso cómo da vueltas la vida, cómo uno cree conocer el camino y de pronto se encuentra en lugares que nunca imaginó. Yo que siempre fui la mujer correcta, la esposa perfecta, la madre abnegada, la maestra respetada. Pero eso lo cuento mejor en un rato. Antes necesito explicar cómo una existencia entera de rutina puede voltearse de cabeza en cuestión de días, y cómo a veces uno necesita romper todo para finalmente encontrarse. Puebla es una ciudad bonita del centro de México. No es enorme como la capital, pero tampoco es demasiado pequeña. Tiene ese aire de ciudad provincial, donde todos conocen a todos, donde la gente se detiene en la calle para platicar, donde las noticias corren veloces, de boca en boca. Yo vivía en un barrio tranquilo, de casas sencillas pero arregladas, con patios traseros y macetas en las ventanas. Mi casa estaba en una calle apacible, de adoquines viejos. Era una casa con pared compartida, de esas que dividen muro con el vecino. Tenía piso de mosaico rojo en la sala y la cocina, 3 recámaras pequeñas y un baño solamente. Al frente un jardín modesto con rosales que yo misma cuidaba. En la parte de atrás, un lavadero, un tendedero y un árbol de mango viejo cargado de frutas en la temporada correcta. Vivía con Ademar, mi esposo, desde hacía casi 40 años. Él tiene 68 años. Está jubilado del ayuntamiento,
donde trabajó como empleado administrativo toda su vida. Un hombre de pocas palabras. De esos que llegan a casa, se sientan en el sillón de la sala, encienden la televisión y ahí permanecen hasta la hora de dormir. No era malo conmigo. No me golpeaba, no gastaba el dinero en tonterías, pero tampoco conversaba, no sonreía, no me tocaba. Nuestra rutina era siempre la misma. Cada santo día. Yo despertaba primero a las 6 de la mañana, incluso después de jubilarme. Hábito de maestra que no se pierde. Hacía el café, arreglaba la casa, preparaba la comida. Además, se levantaba a las 7, tomaba café en silencio, leyendo el periódico local. Después iba al patio a atender sus plantas o salía con tos, a encontrarse con los amigos en la cantina de la esquina, donde jugaba dominó y hablaba de política. En el almuerzo comíamos sin platicar mucho. A veces yo intentaba iniciar conversación, contar algo que había visto en la telenovela o escuchado de la vecina, pero él solo respondía con «ajá» o «¿de veras?» y seguía comiendo. Después se lavaba las manos e iba a echarse una siesta. Yo lavaba los trastes, ordenaba la cocina y me quedaba viendo mi programa de cocina en la tele. Por la tarde iba al centro de salud, donde trabajaba como voluntaria 3 veces por semana. Ayudaba en la recepción, organizaba los expedientes, conversaba con los pacientes mientras esperaban. Era mi manera de continuar sintiéndome útil, de estar con personas, de hacer algo por los demás. Y quizás, en el fondo, era mi forma de huir de aquel silencio que invadía mi hogar. Cuando regresaba, alrededor de las 6 de la tarde, preparaba la cena. Comíamos temprano, siempre a las 6:30 en punto. Otra vez en silencio, solo el ruido de los cubiertos en el plato y de la televisión encendida en las noticias. Después venía la novela de las 7, que yo veía sola en la sala mientras Ademar volvía a la cantina, o se quedaba en la recámara escuchando radio. En la novela de las 9, algunas veces se unía a mí, sentado en su sillón, pero casi nunca comentaba nada. A las 10 nos íbamos a dormir, cada uno en su cama. Hacía más de 10 años que no compartíamos el mismo colchón. Comenzó con los dolores de espalda de él, que necesitaba un colchón más firme. Después se volvió costumbre, cada uno en su cuarto. Al principio me molestó. Extrañaba tener a alguien al lado, aunque fuera solo para sentir el calor. Pero luego me acostumbré, como uno se acostumbra a casi todo en esta vida. Los hijos ya habían salido de casa hacía mucho. Pablo, el mayor, vivía en Ciudad de México, casado con 2 niños pequeños. Venía a visitarnos una vez al año, en Navidad o cuando necesitaba dejarnos a los niños para viajar. Cristina, la de en medio, vivía en Guadalajara, divorciada, trabajando en una tienda departamental. Llamaba de vez en cuando, más para pedir dinero prestado que para saber cómo estábamos. Y Marcos, el menor, estaba en Querétaro, también casado con una hija adolescente. Aparecía más seguido, tal vez una vez al mes, pero siempre con prisa, siempre mirando el reloj. Las vecinas decían que tenía suerte. Marlene, tu marido no toma, no apuesta, no anda detrás de otras mujeres, no gasta su dinero a lo tonto. ¿De qué te quejas? Y yo ni me quejaba ya. Me quedaba callada, sonreía y asentía. Después de todo, ¿qué podía decir? ¿Que sentía un vacío dentro de mí? ¿Que a veces miraba a Ademar y ya no sabía quién era? ¿Que me sentía más sola durmiendo a su lado que cuando estaba realmente sola? La vida seguía así, en ese ritmo lento y predecible de ciudad provincial. Sabía exactamente qué iba a ocurrir a cada hora del día, cada día de la semana. Los lunes de hacer limpieza profunda, los martes de ir al centro de salud, los miércoles de compras en el mercado, los jueves de nuevo al centro, los viernes de pagar servicios y tianguis, los sábados de visitar a alguna amiga o recibir a los hijos, los domingos de misa y comida especial. Una vida ordenada, sin sorpresas, sin grandes alegrías, pero tampoco grandes tristezas.
Una vida que pensaba iba a continuar así hasta el final. Hasta que un día, un martes común de abril, un rostro nuevo apareció en el centro de salud donde yo trabajaba como voluntaria. Y nada volvió a ser como antes. Siempre me gustó cuidarme, pero sin llamar demasiado la atención. No soy de esas mujeres que se arreglan en exceso. Siempre fui más sencilla, más reservada. Mi cabello ya llevaba años volviéndose blanco, pero nunca quise teñirlo. Ya había tanta gente con ese pelo anaranjado, todo manchado, que hasta me daba escalofríos. Preferí dejar que la naturaleza siguiera su curso. Pero eso no significa que no tuviera vanidad. Mis manos siempre estuvieron bien cuidadas, residuo del tiempo de maestra, cuando los niños prestaban atención a cada detalle de uno. Y me gustaba ponerme un labial clarito y un poco de polvo en el rostro cuando salía de casa. Ademar nunca notaba esas cosas. No recuerdo la última vez que me hizo un cumplido. En los primeros años de casados, todavía decía que me veía bonita cuando íbamos a una fiesta o a una boda. Pero después parece que fui volviéndome invisible con el paso del tiempo. Uno va envejeciendo y las personas se van acostumbrando a uno, como si fuéramos parte del mobiliario. Él me miraba del mismo modo que miraba el sofá o la nevera. Algo que está ahí, que tiene una función, pero que no despierta ninguna admiración. Después que cumplí 50 años, sentí que Ademar se fue alejando cada vez más. No es que tuviéramos una vida de pareja muy agitada antes de eso, pero al menos dormíamos en la misma cama. A veces él me abrazaba de noche. De repente vino aquella historia del dolor de espalda, el colchón nuevo, el cuarto separado. Al principio hasta pensé que fuera alguna enfermedad, algo que no quería contarme para no preocuparme. Pero no. Era solo el tiempo mismo y aquel modo suyo de cerrarse, de no querer más contacto. Nunca fue hombre de muchas palabras. Cuando joven, me pareció encantador, ese tipo callado, misterioso, que piensa mucho antes de hablar. Con el tiempo me di cuenta de que no era misterio ninguno. Era solo falta de tema, o tal vez falta de interés en conversar conmigo. En casa respondía con monosílabos. Sí, no, quizás después. En la cantina con los amigos, por lo que las vecinas contaban, era otro hombre. Hablaba, reía, contaba historias. Conmigo solo silencio. Y fue en ese ambiente tan silencioso y vacío que Yuri apareció en mi vida como una música alegre que de pronto suena en el radio después de horas de estática. Él era el enfermero nuevo del centro de salud. Había llegado de la Ciudad de México hacía menos de un mes. Todo mundo ya hablaba de él. El muchacho nuevo, simpático, que no escatimaba esfuerzos para ayudar a los pacientes. Las enfermeras más antiguas contaban que había venido de la capital porque quería una vida más tranquila, lejos del ajetreo. Parece que había perdido a su madre recientemente y estaba buscando volver a empezar. Yuri tenía 33 años, más joven que mi hijo menor. Era alto, no de manera exagerada, pero lo suficiente para tener que agachar la cabeza cuando pasaba por ciertas puertas. Tenía cabello negro, bien cortado, ojos verdes que contrastaban con la piel morena, manos grandes pero delicadas al mismo tiempo. De esas que saben cuidar a alguien enfermo sin lastimar. Y lo más importante, tenía una manera de mirar a las personas como si fueran las únicas en el mundo en ese momento. La primera vez que conversamos, él estaba organizando los expedientes de los pacientes mientras yo acomodaba los folletos sobre vacunación en la mesa de la recepción. «¿Usted trabaja aquí desde hace mucho?», preguntó sonriendo. «Ah, ya van como 5 años, desde que me jubilé como maestra». ¿Maestra? ¿De qué grado? Primaria. Di clases a niños pequeños toda mi vida. Él dejó lo que estaba haciendo y me miró con curiosidad genuina. Debe haber sido una excelente maestra. Se nota que tiene paciencia. Me quedé sin palabras. No estaba acostumbrada a los halagos. Uno hace lo que puede. No es cierto, insistió él. Se nota en la forma que trata a los pacientes aquí,
principalmente a los ancianos. Tiene una calma, una atención especial. Sentí mi rostro calentarse. No recordaba la última vez que me había sonrojado por un cumplido. En los días siguientes empezamos a conversar más. Él siempre iniciaba la plática. Me preguntaba sobre los pacientes, sobre la ciudad, sobre mi vida como maestra. Y diferente a Ademar, realmente escuchaba las respuestas. Hacía preguntas sobre lo que decía. Se reía de mis historias. Comentaba. Compartía sus propias experiencias. Era como si alguien hubiera abierto una ventana en un cuarto cerrado durante años. Yuri era gentil con todo mundo, pero pronto noté que conmigo tenía una atención especial. Me guardaba el último pan dulce de la cafetería, me ayudaba a cargar las cajas más pesadas, me acompañaba hasta la parada del camión cuando se hacía tarde. Pequeños gestos que, para alguien acostumbrada a ser invisible, parecían enormes. Una vez notó que estaba con dolor de espalda después de pasar la tarde organizando el archivo. «Doña Marlene, ¿necesita descansar un poco?», dijo preocupado. «¿Qué va, muchacho? Ya estoy acostumbrada. ¿Puedo darle un masaje?». Aprendí algunas técnicas en el hospital donde trabajaba. Dudé. No recordaba la última vez que alguien me había tocado de esa manera, con intención de cuidar. No necesita molestarse. No es molestia ninguna. Sonrió. Es mi trabajo cuidar a las personas. Cuando sus manos tocaron mis hombros, sentí un escalofrío extraño, diferente. Tenía un toque firme pero delicado. Sabía exactamente dónde presionar, dónde acariciar. En pocos minutos el dolor había disminuido bastante, pero algo dentro de mí había comenzado a doler de una manera nueva y aterradora. Aquella noche, acostada en mi cama sola, me quedé pensando en sus manos, en sus palabras gentiles, en su mirada atenta, y me pregunté qué estaba pasando conmigo. Tenía 61 años, era abuela, era una mujer respetada en la comunidad. ¿Qué estaba sintiendo? ¿Qué calor era ese que subía por mi cuello cuando él se acercaba? ¿Qué deseo era ese de arreglarme más, de ponerme un labial más oscuro, de soltar los cabellos del chongo habitual? Intenté alejar esos pensamientos. Era ridículo, era impropio, era pecado. Él podría ser mi hijo. ¿Qué pensaría la gente? ¿Qué dirían mis propios hijos? Estaba siendo una vieja tonta, ilusionándome con las gentilezas de un muchacho educado que trataba bien a todo mundo. Pero al día siguiente, cuando llegué al centro y él sonrió al verme, aquel calor volvió, y por primera vez en muchos años, me sentí viva otra vez. Todo comenzó a cambiar un martes cualquiera. Había ido al centro de salud, como siempre, arreglada como siempre. Mi vestido floral sencillo, el cabello recogido en el chongo de siempre, un labial clarito en los labios, nada extraordinario. Llegué temprano, acomodé los folletos en la mesa de recepción, organicé los expedientes, puse agua en los vasos de los pacientes. La rutina de siempre. Cuando Yuri llegó, noté que estaba diferente. Tenía el cabello más corto, usaba una camisa azul clara que resaltaba sus ojos verdes. Me saludó, como todos los días, pero después se quedó mirándome de manera diferente. ¿Todo bien, doña Marlene? Se ve bonita hoy. Miré alrededor, pensando que estaba hablando con otra persona, pero éramos solo nosotros dos en la recepción en ese momento. ¿Yo? Claro. Ese vestido floral combina con su mirada tranquila, hace que sus ojos brillen más. Sentí mi rostro calentarse al instante. No recordaba la última vez que me había sonrojado por un cumplido. Las palabras de él se quedaron resonando en mi cabeza todo el día. Se ve bonita hoy. Como si en los otros días no lo estuviera. Como si él hubiera reparado en mí todos los días. Ese vestido floral combina con su mirada tranquila. ¿Qué tipo de hombre nota esas cosas? ¿Qué tipo de hombre, aún más siendo joven como él, mira a una señora de 61 años y ve algo más allá de arrugas y cabellos blancos? Regresé a casa aquel día sintiendo un calor extraño. Una cosa que bajaba por la columna, que calentaba el pecho,
que hacía que las manos se humedecieran. Me encontré mirándome en el espejo del baño, buscando ver lo que él había visto. ¿Será que estaba realmente bonita? ¿O él solo estaba siendo educado, gentil con la vieja voluntaria del centro? Al día siguiente hice algo que no hacía desde hacía años. Me puse un labial más oscuro, rojo. Solté el cabello del chongo, lo dejé caer sobre los hombros. Elegí un vestido que estaba guardado hacía tiempo en el fondo del armario, un poco más ajustado que los otros, que marcaba mejor la cintura. Me puse un perfume que me había regalado mi hija en Navidad y nunca había usado. Además, ni notó la diferencia cuando salí de casa. Estaba tomando café, leyendo el periódico, como siempre. Ni levantó los ojos cuando me despedí. En el centro de salud, sin embargo, fue diferente. Cuando Yuri me vio, se detuvo en medio del pasillo. Se quedó mirándome de una manera que me hizo temblar por dentro. «Doña Marlene, ¡guau!», fue lo único que dijo. Me quedé sin palabras. Intenté disimular. «¿Qué? ¿Le parece extraño?» «No, no, para nada. Se ve deslumbrante. Yo, una mujer de 61 años, abuela de 3 nietos, con los primeros cabellos blancos apareciendo, con las primeras manchas de la edad en las manos, con las primeras arrugas en las comisuras de los ojos. Deslumbrante. Aquel día trabajamos juntos organizando el archivo de pacientes. Era un lugar estrecho, lleno de estantes, con carpetas y expedientes. De vez en cuando nuestras manos se tocaban cuando tomábamos la misma carpeta. La primera vez me retiré rápido, como si hubiera recibido un choque eléctrico. La segunda, me demoré un poquito más. La tercera no aparté la mano. Sentía sus ojos siguiéndome cuando me volteaba para guardar algo en un estante más alto. Sentía el calor de su cuerpo cuando pasaba cerca de mí en aquel espacio angosto. Sentía un olor agradable de perfume masculino mezclado con el olor del gel antibacterial que todos en el centro usaban. Era una sensación extraña que no sentía hacía tanto tiempo que casi había olvidado cómo era. Aquella consciencia del propio cuerpo, aquel despertar de los sentidos, aquel deseo de estar cerca, más cerca. Al final del turno él se ofreció a acompañarme hasta la parada del camión. Estaba empezando a oscurecer y una llovizna fina caía. Él abrió el paraguas y me llamó para que me pusiera debajo. Caminamos juntos, nuestros cuerpos cercanos para no mojarnos. Sentía su brazo rozando el mío levemente. Sentía el calor que venía de él. Sentía mi corazón latiendo más fuerte con cada paso. En la parada del camión nos quedamos esperando uno al lado del otro en silencio. No era un silencio como el de casa, pesado, vacío. Era un silencio lleno de cosas no dichas, de miradas intercambiadas, de respiraciones un poco más rápidas. Cuando el camión llegó, él tocó mi mano levemente. «Hasta mañana, doña Marlene». Su mano era cálida y firme. Sostuvo la mía por apenas unos segundos, pero fue suficiente para hacer que todo mi cuerpo reaccionara, como si una corriente eléctrica hubiera pasado por él. «Hasta mañana, Yuri». Y yo no me retiré. No aparté la mano. No desvié la mirada. Por primera vez en muchos años no me escondí. Durante el camino de regreso a casa, miré por la ventana del camión la ciudad pasando. Las luces comenzando a encenderse en las casas y en las calles. La lluvia fina empañando el vidrio. Pero lo que realmente veía eran sus ojos verdes. La forma en que sonreía cuando me miraba. El modo como pronunciaba mi nombre. Doña Marlene. Con respeto, pero con algo más también. Llegué a casa y Ademar estaba en la sala viendo televisión. Ni preguntó por qué llegaba más tarde, ni notó que me había puesto el labial rojo, ni que había soltado el cabello, ni que usaba un vestido diferente. Era como si fuera invisible. Fui al baño y me miré en el espejo otra vez. Vi el mismo rostro de siempre, las mismas arrugas, los mismos ojos, pero había algo diferente ahora. Un brillo que no estaba ahí antes. Un color en las mejillas que no venía solo del labial. Una luz dentro de los ojos que había estado apagada durante mucho tiempo.
En los días siguientes comencé a arreglarme más, no solo para el trabajo en el centro, sino para mí misma. Comencé a mirarme más en el espejo, a cuidar más de la piel, a experimentar peinados diferentes. Compré un labial nuevo, un perfume nuevo. Saqué del fondo del armario ropa que no usaba hacía años, que había quedado olvidada como yo misma había quedado olvidada. Las vecinas comenzaron a notar. Doña Cleo, que vivía en la casa de al lado, me detuvo un día cuando regresaba del centro. «Marlene, te ves diferente. ¿Te cortaste el cabello?» No me lo había cortado, solo lo había soltado del chongo. Lo había dejado libre como hacía mucho no lo dejaba. Como yo misma no me dejaba libre hacía mucho tiempo. «No, Cleo, solo me cansé de tenerlo amarrado. Te queda bonito así, te hace ver más joven». Sonreí, agradecí, pero no le conté que no era solo el cabello, era todo. Era yo que estaba cambiando por dentro y por fuera. Era yo que me estaba redescubriendo después de tantos años. Y Yuri notaba cada cambio, cada detalle nuevo. El arete diferente, la pulsera dorada que no usaba hacía años, el perfume nuevo, la manera diferente de sonreír. Él notaba todo y comentaba, siempre con aquella mirada que me hacía sentir especial, deseada. Un día, mientras guardábamos material en la sala de almacenamiento, nuestras manos se tocaron otra vez. Pero esta vez, en lugar de alejarme, él sostuvo la mía por un momento, miró a mis ojos y sonrió de manera diferente. «Sabe, doña Marlene, usted me hace bien». Me quedé sin palabras. ¿Qué decir ante eso? ¿Cómo responder a algo tan sincero, tan directo? «Tú también me haces bien, Yuri». Fue lo que logré decir. La voz casi un susurro. Y era verdad. Él me hacía bien. Me hacía sentir viva otra vez después de tanto tiempo apenas existiendo. Cuando regresé a casa aquel día me miré en el espejo de nuevo. Ya no era la misma mujer de algunas semanas atrás. Era alguien que estaba despertando después de un largo sueño. Alguien que estaba redescubriendo sensaciones, deseos, voluntades hacía mucho dormidas. Y por primera vez en muchos años me permití pensar que tal vez, solo tal vez, yo merecía más que aquella vida silenciosa y vacía que había aceptado como mía. Ya llevaba casi 3 meses que Yuri y yo estábamos más cercanos. Era una amistad diferente, llena de esas miradas que dicen más que palabras, de esos roces que parecen accidentales pero no lo son. Yo me arreglaba cada día más, pasaba más tiempo frente al espejo, sonreía más. Las otras voluntarias del centro empezaron a notar, pero nadie decía nada directamente. Solo algunas miradas de reojo, algunos murmullos cuando pasaba. Un día Cristina, mi hija, apareció de sorpresa en casa. Hacía casi 2 meses que no venía. Entró, tiró la bolsa en el sofá y me miró de arriba abajo. «Mamá, te ves diferente». Me quedé un poco desconcertada, acomodándome el cabello que ahora usaba suelto. ¿Diferente cómo? No sé. ¿Más arreglada? ¿Con labial rojo? ¿Ese cabello suelto? ¿Qué está pasando? Podría haberlo evadido, dicho que no era nada, que solo me había cansado del mismo look de siempre. Pero algo dentro de mí quería hablar. Quería compartir con alguien aquella cosa nueva que estaba sintiendo. Aquella alegría que estaba llenando mis días. Y Cristina era mi hija, después de todo. Si no podía contarle a ella, ¿a quién podía? «Hija, estoy diferente de verdad». «¿Cómo así, mamá?» «Es que hay una persona». Sus ojos se agrandaron. Se sentó en el sofá como si las piernas hubieran perdido la fuerza. «¿Una persona? ¿Qué persona?» «Un hombre. Trabaja allá en el centro de salud. Es enfermero». Cristina se quedó mirándome, la boca medio abierta, como si hubiera dicho la cosa más absurda del mundo. «¿Estás saliendo con alguien, mamá, a los 61 años?» La manera en que lo dijo, 61 años, me dolió en el pecho, como si la edad fuera una sentencia, una condena a no sentir más nada. «No es exactamente un noviazgo, hija. Solo nos gustamos, solo conversamos». «¿Y cuántos años tiene él?»
Esa era la pregunta que temía. Respiré profundo antes de responder. 33. Cristina se levantó de un salto, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿33? Mamá, tiene edad para ser mi hermano. Sentí la rabia comenzar a crecer dentro de mí. Una rabia antigua que venía de todos los años en que viví a medias, escondiendo mis deseos, mis voluntades. Una rabia de todos los no puedes, no debes. ¿Qué van a pensar? Que escuché toda la vida. ¿Y qué importa, Cristina? ¿Y qué importa que podría ser tu hermano? ¿Eso cambia lo que siento? Mamá, por el amor de Dios, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué va a decir don Adhemar? Don Adhemar apenas nota que existo desde hace años. Tú y tus hermanos solo aparecen aquí cuando necesitan algo. Pasé toda mi vida cuidándolos a ustedes. ¿Y ahora que crecieron, qué me quedó? ¿Quedarme sentada viendo telenovelas hasta morirme? Nunca había hablado así con mi hija. Nunca había levantado la voz de esa manera. Ella me miraba asustada, como si no me reconociera. Y para decir verdad, yo tampoco me reconocía. ¿Quién era esta mujer que levantaba la voz, que defendía sus sentimientos, que no agachaba la cabeza? No estás pensando bien, mamá. Ese muchacho solo puede estar engañándote. ¿Qué va a querer un hombre joven con una señora de tu edad? Solo puede ser tu dinero. ¿O qué, Cristina? ¿Por qué no puede ser simplemente porque le gusto? ¿Por qué no puede ser solo porque me ve, me escucha, me da atención? Mamá, seamos realistas. Mira tu edad. ¿De verdad crees que un hombre de 33 años va a interesarse en una mujer de 61? Eso no tiene sentido. Fue como si me hubiera bofeteado. Sus palabras dolieron más que cualquier golpe. Mira tu edad, como si yo fuera solo un número. Como si todos los años vividos fueran una vergüenza, no un mérito. Sal de mi casa, Cristina. ¿Qué? Te dije que salgas de mi casa ahora. Ella tomó su bolsa, todavía mirándome como si me hubiera vuelto loca. No estás bien de la cabeza, mamá. Cuando vuelvas a la normalidad me llamas. Y salió, azotando la puerta detrás de ella. Me quedé un tiempo parada en la sala, temblando de rabia. No sabía que tenía tanta rabia guardada dentro de mí. Rabia con mi marido, que hacía años me trataba como un mueble. Rabia con mis hijos que solo se acordaban de mí cuando necesitaban algo. Rabia conmigo misma por haber permitido que las cosas llegaran a este punto. Al día siguiente, en el centro de salud, le conté a Yuri lo que había pasado. Estábamos sentados en la sala de empleados después del turno. Todos ya se habían ido. Solo quedamos nosotros dos con la excusa de organizar algunos archivos. Se horrorizó, dijo Yuri como si hubiera cometido un crimen. Él me miraba con aquellos ojos verdes que parecían ver dentro de mi alma. ¿Y qué sientes tú, doña Marlene? Deja de llamarme señora, Yuri. Me hace sentir aún más vieja. Perdón, Marlene. Escuchar mi nombre en su voz sin el doña adelante me dio un escalofrío agradable. ¿Qué siento? Siento rabia. Rabia de que todos quieran decidir lo que puedo o no sentir. Rabia de que me traten como si tuviera que quedarme calladita en un rincón, esperando que llegue la muerte. No le debes explicaciones a nadie, Marlene. Solo a ti misma. Es fácil decirlo. No tienes idea de lo que es ser una mujer de mi edad. Todos esperan que una sea una santa, que solo piense en cuidar a los nietos, hacer tejido, ir a la iglesia. Nadie cree que todavía tengamos deseos, voluntades. Yuri se acercó más, nuestras rodillas casi tocándose. Yo sé que tienes deseos. Lo veo en tus ojos todos los días. Mi corazón se aceleró. Nunca nadie me había hablado así, de forma tan directa. Vivimos en un pueblo pequeño, Yuri. La gente habla. ¿Y qué importa que hablen? Que hablen. La vida es tuya. Tu familia también bastía hablar. Tu mamá. Tus amigos. Ya perdí a mi papá. Mi mamá falleció el año pasado. La vida me enseñó que es muy corta para preocuparse por lo que otros piensan. Y tú no eres una vieja. Eres una mujer hermosa, inteligente, que me hace bien. No me importa el mundo. Miré nuestras manos juntas. La de él firme, morena,
con venas que se destacaban bajo la piel. La mía más clara, con las manchas de la edad comenzando a aparecer, con los nudillos de los dedos ya un poco más grandes por la artritis que empezaba a manifestarse. 2 manos tan diferentes, pero que parecían encajar de manera perfecta. Tengo miedo, Yuri. Miedo de lo que pueda pasar. Yo también tengo, pero tengo más miedo de dejar pasar la vida y no aprovechar lo que tiene de bueno. Fuimos los últimos en salir del centro aquel día. Ya estaba oscureciendo. Una llovizna fina caía. El estacionamiento estaba vacío. Solo su carro y 1 o 2 más. Yuri me acompañó hasta la parada del camión, como siempre hacía. Pero esta vez, cuando llegamos ahí, no se despidió con aquel toque rápido en mi mano, como había hecho en las últimas semanas. Esta vez se volteó de frente a mí. Me miró a los ojos por un tiempo que pareció una eternidad. Después, despacio, como si me diera tiempo para retroceder si quería, se acercó y me besó. Fue un beso lento, suave. Sus labios eran suaves y tenían sabor a café. Cerré los ojos y me dejé llevar por aquella sensación que no sentía hacía tanto tiempo. La sensación de ser deseada, de ser querida, de ser una mujer de verdad. Cuando nos separamos, vi que él sonreía. Una sonrisa sin malicia, sin segundas intenciones. Una sonrisa de pura alegría. «Quería hacer esto desde hace tanto tiempo», dijo, todavía sosteniendo mi rostro entre sus manos. «Yo también», respondí sorprendida con mi propia sinceridad. «¿Y ahora?» «Ahora no sé, Yuri. No sé qué va a ser de nosotros. No sé qué va a pasar cuando la gente se entere. No sé si va a funcionar. No sé nada. Está bien no saber. Lo descubrimos juntos». El camión llegó en ese momento. Tuve que irme. Pero cuando me senté en el asiento, mirando por la ventana empañada, la figura de Yuri que se quedaba atrás, sentí algo diferente dentro de mí. Un fuego que pensaba que se había apagado hacía mucho tiempo. Un deseo de vivir, de sentir, de experimentar. Un valor que no sabía que todavía tenía. Y por primera vez en años no me importó lo que los demás iban a pensar. No me importó lo que mi hija había dicho, lo que mi esposo iba a decir, lo que los vecinos iban a murmurar. Por primera vez, solo me importé a mí misma, lo que yo quería, lo que me hacía bien. Y eso, más que cualquier otra cosa, me hizo sentir verdaderamente viva otra vez. Después de aquel beso en la parada del camión, todo cambió entre Yuri y yo. Empezamos a encontrarnos fuera del centro de salud, siempre escondidos. Al principio era solo un cafecito después del turno en una cafetería lejos del centro, donde nadie me conocía. Después se convirtió en un cine en la plaza comercial de Cholula, la ciudad vecina más grande, donde no corría el riesgo de toparme con ningún conocido. Y más tarde paseos más largos en lugares más apartados. Recuerdo la primera vez que me llevó a conocer una cascada que había en un rancho cerca de la ciudad. Era un lugar bonito, escondido en medio del monte que pocos conocían. Estacionamos su carro en un caminito de terracería y anduvimos unos 15 minutos por una vereda llena de árboles. Yo, toda torpe con mis zapatos de ciudad tropezando con las raíces, y él sosteniéndome del brazo, ayudándome, siempre paciente. Cuando llegamos ahí, me quedé sin aliento, no solo por la caminata, que para una mujer de mi edad ya no era tan fácil, sino por la belleza del lugar. El agua caía desde unas piedras grandes, formando una alberca natural abajo. Había unos árboles alrededor haciendo sombra y un pasto verdecito donde se podía sentar. «Es hermoso aquí», dije mirando alrededor. «Sabía que te iba a gustar». Sonrió. «Descubrí este lugar cuando llegué a la ciudad. Vengo aquí cuando necesito pensar». Nos sentamos en una piedra grande cerca del agua y nos quedamos un rato solo mirando la cascada, escuchando el ruido del agua. Después él sacó de la mochila un almuerzo que había preparado. Pan casero, queso, jitomate, una botella de jugo. Nada muy elegante, pero hecho con cariño. ¿Y el cariño? Ah,
El cariño tiene un sabor que no se compra en ningún restaurante. Mientras comíamos, platicamos. Él me contó más sobre su vida en la Ciudad de México, sobre su mamá que había fallecido de cáncer el año anterior, sobre cómo había decidido mudarse al interior, buscando una vida más tranquila. Yo hablé de mis hijos, de mis nietos, de mi vida como maestra, de las alegrías y también de las tristezas. En cierto momento él tomó mi mano. Sus dedos eran cálidos, firmes. Miró a mis ojos de una manera que hizo que mi corazón latiera más fuerte. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, Marlene? Es que eres real. No tienes pretensiones. No tienes falsedad. Eres tú misma, sin miedo de mostrar quién eres. Nadie nunca me había visto así. Nadie nunca había mirado tan profundo en mis ojos y visto más allá de las arrugas, más allá de los cabellos blancos, más allá de la edad. Él se acercó más y me besó otra vez. Un beso diferente del primero. Más profundo, más intenso. Sus manos tocaron mi rostro, mi cuello. Sentí un calor subiendo por todo el cuerpo, un escalofrío agradable en la columna. Cuando nos separamos, él sonrió. «¿Tiemblas cuando te beso?» «Sí, hace tiempo que nadie me besa, así». «¿Cuánto tiempo?» Pensé un poco. «Unos 10 años, tal vez. Además, no me toca hace tanto que ni recuerdo cuándo fue la última vez». «Está loco», dijo Yuri. «¿En serio? No podría estar cerca de ti sin tocarte». Y ahí, en aquella cascada escondida, lejos de las miradas de la ciudad, de los juicios, de los murmullos, nos permitimos más. Mucho más. Sus manos descubrieron mi cuerpo poco a poco, con respeto, con cariño. Tocaron partes de mí que yo misma había olvidado. Despertaron sensaciones que pensaba que ya habían muerto hacía mucho tiempo. Me hicieron sentir viva, deseada, hermosa otra vez. Con él sentí partes de mi cuerpo que ni recordaba que existían. Le dije a mi amiga Elena, la única en quien confié para contarle sobre Yuri. Elena era viuda desde hacía 5 años. Tenía mi edad y nos conocíamos desde la escuela. Era la única que no iba a juzgarme. «¿Y cómo es?», preguntó, los ojos brillando de curiosidad. Es como si alguien encendiera una luz en un cuarto que estuvo oscuro durante mucho tiempo. De repente ves cosas que estaban ahí todo el tiempo, pero que ya no veías. Sensaciones que pensabas que habías perdido. Deseos que creías que se habían secado con la edad. Después de aquel día en la cascada empezamos a encontrarnos más seguido. En moteles de ciudades vecinas donde nadie nos conocía. En el departamento pequeño que él rentaba cerca del centro. Una vez hasta en la casa de playa de un amigo suyo, a donde fuimos a pasar un fin de semana, diciéndole a todos que yo iba a visitar a mi hermana en Veracruz. Cada encuentro era un descubrimiento nuevo. Cada toque, cada beso me hacía sentir más viva, más mujer. No era solo el placer físico, que sí, era maravilloso. Era la intimidad, la complicidad, el cariño después del amor, las conversaciones en la cama, los planes que hacíamos, aunque sabíamos que eran difíciles de realizar. Un día hice algo que nunca había hecho en mi vida. Fui a una tienda de lencería en una plaza comercial de Cholula y compré ropa interior nueva, roja, con encaje. Me la probé en el probador y me miré en el espejo. Vi un cuerpo de 61 años con sus marcas, sus arrugas, sus pequeños defectos. Pero vi también una mujer que todavía podía sentir placer, que todavía podía despertar deseo, que todavía tenía mucho por vivir. La vendedora, una muchacha joven, me miró un poco sorprendida cuando salí del probador con la prenda roja en la mano. Supongo que no estaba acostumbrada a ver señoras de mi edad comprando ese tipo de ropa íntima, pero no me importó. Pagué, guardé la bolsita en mi bolsa grande que siempre cargaba y salí de la tienda con una sonrisa en los labios. Cuando le mostré la ropa interior a Yuri la siguiente vez que nos encontramos, él sonrió de una manera que me calentó por dentro. «Estás cada día más hermosa, ¿sabías?», y me besó de una forma que me hizo olvidar la edad,
los prejuicios, los miedos, todo. Me hizo sentir solo el momento, solo el deseo, solo aquel calor agradable que subía por todo el cuerpo. Pero no todo eran momentos buenos. Conforme pasaban los días y nos encontrábamos más, se hacía más difícil esconder. La gente empezó a hablar. Las enfermeras del centro murmuraban cuando estábamos juntos. Los vecinos me miraban diferente cuando regresaba más tarde a casa. Mi hijo Pablo me llamó un día preocupado, diciendo que Cristina le había contado sobre un enfermero nuevo que andaba detrás de mí. Mamá, tiene que tener cuidado. Esos hombres más jóvenes solo quieren aprovecharse. Pablo, ya tengo edad suficiente para saber lo que estoy haciendo. Justamente, mamá, ya tiene edad para no hacer esas tonterías. Aquello dolió. Tonterías. Así veía él lo que yo estaba sintiendo, lo que estaba viviendo. Una tontería de vieja necesitada, probablemente un capricho absurdo. Como si después de los 60 ya no tuviéramos derecho a sentir, a amar, a desear. Ademar también empezó a percibir los cambios. No era tonto. Notó que estaba diferente, que llegaba más tarde, que me arreglaba más, que sonreía más. Un día me preguntó directo, ¿está pasando algo que deba saber? Miré hacia él, sentado en el sillón, el periódico en la mano, los lentes en la punta de la nariz, el mismo hombre con quien había compartido casi 40 años de mi vida, pero que en las últimas décadas había sido más un compañero de casa que un esposo. ¿Por qué quieres saber ahora, Ademar? Hace años que apenas conversamos. Hace años que no me miras de verdad. Hace años que solo compartimos los gastos, la comida en la mesa, el techo de la casa. ¿Por qué ahora te interesa lo que está pasando conmigo? Él se quedó en silencio por un tiempo, como si no supiera qué decir. Después volvió a leer el periódico, como si la conversación nunca hubiera ocurrido. Típico de él. Huir de cualquier confrontación, de cualquier emoción más fuerte. Y fue ahí que empecé a darme cuenta de que ya no podía seguir viviendo así. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien, que me conformaba con aquella media vida, con aquel matrimonio de apariencias. No después de haber probado lo que era sentirse viva de verdad otra vez. Una noche, cuando Yuri me abrazó después de hacer el amor, susurró en mi oído. ¿Y si nos quedáramos juntos de verdad? ¿Y si dejaras a tu esposo y te vinieras a vivir conmigo? Me quedé en silencio, escuchando mi corazón latir fuerte. Era una locura. Claro que lo era. Una mujer de 61 años dejar al esposo de décadas para quedarse con un hombre 28 años más joven. Todo el pueblo iba allí a hablar. Mis hijos me iban a repudiar. Mis nietos iban a crecer escuchando que la abuela era aquella vieja loca que se fugó con un enfermero. Pero al mismo tiempo, no era mi vida. ¿No era mi única oportunidad de ser feliz antes de que fuera demasiado tarde? ¿No era mi derecho buscar un poco de alegría después de tantos años de vacío? No sé, Yuri. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? De todo. ¿De lo que van a decir? ¿De lo que mis hijos van a pensar? ¿De lo que va a pasar con nosotros? Él sostuvo mi rostro entre sus manos. ¿Qué te da más miedo? ¿Lo que los otros van a pensar? ¿O despertar dentro de 10 años y darte cuenta de que perdiste la oportunidad de ser feliz? Aquella pregunta se quedó martillando en mi cabeza durante días. ¿Qué me daba más miedo? ¿Enfrentar al mundo o continuar en aquella vida sin gracia hasta el final de mis días? La respuesta vino una mañana de domingo. Estaba en la cocina preparando el café, como siempre hacía. Ademar estaba en la sala leyendo el periódico, como siempre hacía. Ninguna palabra intercambiada más allá de un buenos días seco, ningún toque, ningún cariño, ninguna conversación. Y de repente sentí un vacío tan grande dentro de mí que casi no podía respirar. Fue en ese momento que decidí que no podía seguir viviendo así, que tenía derecho a más, que merecía más, que incluso a los 61 años todavía tenía tiempo para buscar la felicidad, todavía tenía tiempo para amar, para sentir,
para vivir de verdad. Al día siguiente, cuando me encontré con Yuri al final del turno, le conté mi decisión. Voy a dejar a Ademar. Sus ojos brillaron. ¿Estás segura? Estoy segura. No puedo seguir viviendo en aquella casa, en aquel silencio. No después de conocerte, de sentir todo lo que sentí contigo. No puedo conformarme con migajas cuando ya probé lo que es un banquete. Él me abrazó fuerte, ahí mismo en el estacionamiento vacío del centro. Y en aquel abrazo, sentí que estaba tomando la decisión correcta, que por más difícil que fuera el camino por delante, era el camino que necesitaba seguir. Fue en ese momento que Yuri me hizo una propuesta que me tomó por sorpresa. Vamos a hacer algo especial para marcar este momento. Una ceremonia solo nuestra. ¿Cómo así? Una ceremonia simbólica, solo nosotros dos, para celebrar nuestro amor, nuestro nuevo comienzo. La idea me pareció romántica, casi tonta de tan inocente, pero al mismo tiempo tan bonita, tan llena de significado. ¿Y dónde sería esa ceremonia? Conozco un lugar perfecto. Un campo de flores silvestres cerca de la cascada donde fuimos aquella vez. Es hermoso, tranquilo, va a ser solo nuestro. Y así, mientras preparaba mi salida de casa, mientras juntaba valor para hablar con Ademar, mientras pensaba en cómo enfrentar a mis hijos, mis vecinos, todo el pueblo, Yuri y yo planeábamos aquella pequeña ceremonia que sería solo nuestra. Un momento para sellar aquel amor tan improbable, tan inesperado, pero tan verdadero. Fue un jueves que le conté a Ademar que me iba. Estábamos sentados a la mesa de la cena, comiendo en silencio, como siempre. Él veía las noticias en la televisión de la cocina mientras masticaba despacio. Tomé valor, respiré profundo y hablé de una vez. Ademar, necesito decirte algo. Me voy de casa. Él siguió comiendo por algunos segundos, como si no me hubiera escuchado. Después, lentamente, puso el tenedor en el plato y me miró. ¿Cómo que te vas? Ya no aguanto seguir viviendo así. En esta casa donde apenas nos hablamos, apenas nos miramos. Quiero otra oportunidad de ser feliz. Él se quedó en silencio, mirándome como si estuviera viendo a una extraña. Tal vez era realmente una extraña para él después de tantos años. Es por ese enfermero, ¿verdad? La gente está comentando por todo el pueblo. No esperaba que supiera. Pensé que había sido discreta, que nadie se había dado cuenta. Pero pueblo pequeño es así. Todos saben de todo. Sí, es por Yuri también. Pero es más que eso, Ademar. Es por mí. Me cansé de vivir con un extraño, de dormir con un extraño. Ya no somos marido y mujer desde hace tiempo. Solo somos dos personas que comparten la misma casa. Él no gritó, no rompió nada. Solo movió la cabeza despacio y dijo con una voz que nunca le había escuchado antes. ¿Estás loca, Marlene? ¿Completamente loca? ¿Tirar 40 años de matrimonio por un muchacho que podría ser tu hijo? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a pensar tus hijos? ¿Ya pensaste en eso? Sí, Ademar. Pensé mucho. Sé que mucha gente va a hablar mal de mí, que me van a juzgar. Pero prefiero ser juzgada por los demás que seguir juzgándome a mí misma por no tener el valor de buscar mi felicidad. Él soltó una risa seca, sin gracia. ¿Felicidad a los 61 años? ¿Crees que ese muchachito quiere qué contigo? Con una vieja. Aquella palabra, vieja, dolió como una bofetada. Podía tener 61 años, podía tener cabellos blancos, podía tener arrugas, pero no era una vieja acabada, no era un trapo. Era una mujer todavía con deseos, con voluntades, con sueños. No sé qué quiere conmigo, Ademar. Solo sé lo que yo quiero. Quiero sentirme viva otra vez. Y contigo me siento muerta desde hace años. Me levanté de la mesa y fui a la recámara. Saqué del armario una maleta que había comprado a escondidas la semana anterior y empecé a guardar mis cosas. No llevé mucho. Algunas ropas, algunos zapatos, mis medicamentos, mis joyas sencillas. El resto podía quedarse atrás,
como la vida que estaba dejando. Ademar apareció en la puerta de la recámara, mirándome guardar las cosas. «Te vas a arrepentir, Marlene. Vas a darte contra la pared y vas a querer volver. Y no sé si te voy a aceptar de regreso». Seguí arreglando la maleta en silencio. Cuando terminé, lo miré. «No me voy a arrepentir, Ademar. Lo único de lo que me arrepiento es de no haber tenido el valor de hacer esto antes». Tomé mi maleta y salí, dejando atrás casi 40 años de una vida que ya no era mía. Yuri me esperaba al final de la calle dentro del carro. Habíamos planeado todo antes. Iba a quedarme en su departamento por un tiempo hasta decidir qué hacer. Cuando entré al carro, él sonrió y tomó mi mano. «¿Todo bien?» «Ahora sí». Aquella noche, en el pequeño departamento de él, lloré mucho. No era tristeza. Era una mezcla de alivio y miedo. Alivio por haber finalmente tomado una decisión. Por haber finalmente elegido a mí misma. Miedo de lo que vendría por delante. De lo que la gente iba a decir. De cómo reaccionarían mis hijos. Yuri se quedó a mi lado, abrazándome en silencio, dejando que sacara todo afuera. Cuando finalmente me calmé, él me dijo: «Quiero mostrarte algo». Abrió un cajoncito de la cómoda y sacó una cajita. Dentro había un anillo sencillo de plata con una piedrita azul. «No es de compromiso, ni de bodas», explicó. «Es un anillo de promesa. La promesa de que mientras tú quieras, voy a estar a tu lado. No importa lo que digan, no importa lo que pase». Lloré de nuevo, pero esta vez de emoción. Me puse el anillo que quedó perfecto en mi dedo anular de la mano derecha. No era un anillo de matrimonio, pero para mí significaba mucho más. Al día siguiente, Yuri me llevó a conocer el lugar donde sería nuestra ceremonia. Era realmente un campo de flores silvestres cerca de la cascada que habíamos visitado antes. El suelo estaba cubierto de flores amarillas y moradas, y al fondo se veían las montañas verdes que rodeaban Puebla. El cielo estaba limpio, de un azul tan intenso que dolía en los ojos. «Es aquí donde vamos a hacer nuestro compromiso», dijo. «Solo nosotros dos, sin sacerdote, sin juez, sin invitados, solo nosotros y la naturaleza de testigo». La idea parecía una locura bonita. Una mujer de 61 años y un hombre de 33 haciendo una especie de boda en medio del monte. Pero después de todo lo que había pasado en mi vida, ya no tenía miedo de locuras. «¿Cuándo va a ser?» «El próximo domingo. Te dará tiempo de comprar un vestido, si quieres». No había pensado en eso. Un vestido. La última vez que había usado un vestido especial fue en mi boda con Ademar hacía casi 40 años. Era un vestido sencillo, blanco, con un velo corto. Mi mamá lo había cosido porque no teníamos dinero para comprar uno hecho. «Voy a comprar», decidí. En los días siguientes, mientras la noticia de que había dejado a Ademar para quedarme con un muchachito se esparcía por la ciudad, fui hasta Cholula otra vez para comprar un vestido, sin el riesgo de toparme con ningún conocido. Entré a una tienda departamental y fui directo a la sección de vestidos. Miré varios. Me probé algunos. Terminé escogiendo un vestido blanco con encaje, un poco ajustado, a la altura de las rodillas. No era un vestido de novia tradicional, claro. Era más un vestido para ocasiones especiales, pero era blanco y tenía encaje. Y para mí era perfecto. Cuando me lo probé en el probador de la tienda, me quedé sorprendida. El vestido quedó perfecto, marcando la cintura que, a pesar de la edad, todavía conservaba. El encaje cubría mis brazos, disimulando un poco la flacidez que el tiempo había traído. El largo era ideal. Ni muy largo ni muy corto para una mujer de mi edad. Mirándome en el espejo, vi a una mujer diferente de la que había sido por tantos años. Ya no era más la maestra Marlene, seria y contenida. Ya no era más la esposa invisible de Ademar. Era otra Marlene que sonreía a su propio reflejo, que se permitía ser bonita, que se permitía ser deseada. Cuando me lo puse, lloré. Todo cabía, hasta mi valor.
Regresé al departamento de Yuri con el vestido en una bolsa, escondido como un tesoro. No quería que él lo viera antes del día de nuestra ceremonia. Era una tontería, superstición tal vez. Pero él entendió y no insistió en verlo. El sábado, víspera de nuestro día especial, recibí una visita que no esperaba. Pablo, mi hijo mayor, apareció en la puerta del departamento de Yuri. Estaba serio, con ojeras profundas, como si no hubiera dormido bien. ¿Puedo entrar, mamá? Lo dejé entrar. Yuri no estaba. Había salido a comprar algunas cosas para el día siguiente. ¿Qué quieres, Pablo? Quiero entender qué está pasando contigo. Papá llamó. Contó que te saliste de casa, que estás viviendo con un muchacho. ¿Es verdad eso? Respiré profundo. No iba a mentir. No iba a esconderme. Es verdad. Estoy con Yuri. Él es enfermero. Trabaja en el centro de salud donde soy voluntaria. ¿Y cuántos años tiene, mamá? 33. Pablo se pasó la mano por el rostro, como si intentara despertar de una pesadilla. Mamá, ¿tienes idea de lo que estás haciendo? ¿De lo que la gente está diciendo? Cristina no puede ni salir de su casa de vergüenza. ¿Y Marcos? Está destrozado. Todos sus amigos comentando que su mamá dejó a su papá para quedarse con un tipo más joven que él. Sentí la rabia crecer dentro de mí otra vez. Aquella rabia que había guardado por tanto tiempo y que ahora parecía estar siempre a flor de piel. ¿Y ustedes están preocupados por mí? ¿O por lo que los otros van a pensar? Porque en todos estos años que viví infeliz con su papá, ninguno de ustedes pareció importarle mucho. Apenas aparecían en casa, apenas llamaban. Ahora que decidí buscar mi felicidad, todos están escandalizados. Pero mamá, tienes 61 años. ¿Y qué? ¿Eso significa que tengo que conformarme con ser infeliz? ¿Que ya no puedo amar, ya no puedo sentir placer, ya no puedo vivir? Solo tengo 61 años, Pablo. No estoy muerta todavía. Él bajó los ojos sin saber qué decir. ¿Estás enamorada de ese muchacho? Fue la primera vez que alguien me preguntaba eso. No si estaba loca, no si había perdido el juicio, no si me estaban engañando, sino si estaba enamorada. Estoy, hijo. Estoy enamorada de Yuri y él de mí. Sé que parece extraño, que parece equivocado. Sé que hay mucha gente hablando, juzgando. Pero por primera vez en muchos años estoy feliz, de verdad feliz. Pablo se quedó en silencio por un tiempo, mirando sus propias manos. Después levantó el rostro y vi que sus ojos estaban húmedos. ¿Sabes, mamá? Cuando era pequeño recuerdo una vez que le pregunté a papá por qué nunca te decía «te amo». ¿Sabes qué respondió? Que los hombres no necesitan andar diciendo esas cosas, que eso era cosa de telenovelas. En ese momento me pareció normal, porque así era como los hombres de esa época hablaban. Pero hoy yo le digo «te amo» a mi esposa todos los días y a mis hijos también. Me quedé sorprendida con aquella confesión. Nunca había imaginado esa conversación entre Ademar y nuestro hijo. Tu papá es de otra generación, Pablo. Nunca supo expresar sentimientos. Lo sé, y creo que por eso estás haciendo lo que estás haciendo. Porque llegó un momento en que ya no se podía vivir sin escuchar un «te amo», sin sentir que alguien se preocupa. Por primera vez desde que todo empezó, sentí que alguien estaba realmente intentando entenderme en lugar de solo juzgarme. Es exactamente eso, hijo. Él respiró profundo, como si estuviera tomando una decisión difícil. Mira, mamá, no voy a mentir. Todo esto es muy extraño para mí, para mis hermanos, para todos. Va a tomar tiempo que nos acostumbremos, si es que algún día nos acostumbramos. Pero eres mi mamá, y si eres feliz así, entonces voy a intentar entender. No aguanté y empecé a llorar. No esperaba aquello. Esperaba gritos, acusaciones, tal vez hasta que me diera la espalda. No esperaba comprensión, aunque fuera apenas el comienzo de ella. Gracias, hijo. Gracias por al menos intentar entender. Él se acercó y me dio un abrazo torpe.
Solo prométeme que vas a tener cuidado, ¿sí? Que no te vas a lastimar. Lo prometo. Cuando él salió, me quedé sentada por un tiempo, pensando en aquella conversación. Tal vez no todos mis hijos reaccionaran como Pablo. Tal vez Cristina nunca lo aceptara. Tal vez Marcos estuviera enojado por mucho tiempo. Pero al menos uno de ellos estaba intentando entender. Era un comienzo. Aquella noche le conté a Yuri sobre la visita de Pablo. Él sonrió aliviado. Eso es bueno, Marlene. Es un comienzo. Con el tiempo los otros también van a entender. ¿De verdad lo crees? Lo creo. Cuando vean lo feliz que estás, lo bien que estás, van a darse cuenta de que esto no es una locura, no es un capricho, es amor de verdad. Amor era una palabra tan simple, pero que había estado ausente de mi vida por tanto tiempo. Ahora volvía con toda la fuerza, llenando espacios que ni sabía que estaban vacíos. El domingo desperté temprano, con el corazón latiendo fuerte. Era nuestro día. No era una boda oficial, claro. No tendríamos papel firmado, no tendríamos el apellido del otro, pero tendríamos un compromiso, una promesa hecha solo para nosotros dos, lejos de las miradas de la ciudad, lejos de los juicios. Me di un baño largo, lavé el cabello con el champú nuevo que había comprado, uno que olía a hierbas. Lo sequé y lo dejé suelto, cayendo sobre los hombros. Me puse crema en todo el cuerpo, algo que no hacía años. Me arreglé las uñas. Me puse un esmalte claro. Me maquillé con cuidado, sin exageraciones. Apenas un labial en un tono rosa más oscuro que lo normal. Un poco de rubor en las mejillas. Un lápiz negro bien finito en los ojos. Después me puse el vestido blanco de encaje. Me miré en el espejo y le sonreí a mi reflejo. No parecía una novia tradicional, claro, pero tampoco parecía una señora de 61 años conformada con la vida. Parecía una mujer lista para un nuevo comienzo. Cuando salí de la recámara, Yuri me estaba esperando en la sala. Usaba una camisa blanca, pantalón de vestir claro, zapatos café. Estaba guapísimo, con el cabello negro peinado hacia atrás, la barba rasurada. Cuando me vio, sus ojos brillaron de una manera que me calentó por dentro. «Estás maravillosa». ¿De verdad no me veo ridícula? ¿Una vieja con vestido blanco? Él se acercó y sostuvo mis manos. «Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida, Marlene. Y no hay nada de vieja en ti. Tienes experiencia, tienes historia, tienes vida, pero no, vejez». Fuimos en carro hasta cerca del campo de flores. Tuvimos que caminar un poco por una vereda. Yo con cuidado para no ensuciar el vestido. Él ayudándome en los tramos más difíciles. Cuando llegamos al campo, el sol estaba alto, iluminando todo con una luz dorada. Las flores silvestres se mecían con la brisa suave, creando olas de color por el suelo. Yuri había traído en una mochila 2 copas y una botella de sidra. También había traído 2 anillos sencillos de plata, sin piedras, sin grabados, y un ramo pequeño de flores del campo que había recolectado en el camino. En medio del campo, lejos de cualquier persona, lejos de cualquier juicio, hicimos nuestra ceremonia. No había sacerdote, no había juez, no había invitados. Éramos solo nosotros dos y la naturaleza alrededor. Él habló primero, sosteniendo mis manos, mirando a mis ojos. «Marlene, prometo respetarte, cuidarte, amarte por el tiempo que quieras estar conmigo. Prometo hacerte feliz todos los días. Prometo nunca hacerte sentir menos por tu edad, sino valorarte aún más por todo lo que ya viviste, por toda la sabiduría que tienes. Prometo ser tu compañero, tu amigo, tu amor. Y si un día decides que ya no me quieres, voy a entender y voy a seguir mi camino, guardando con cariño cada momento que tuvimos juntos». Aquellas palabras tan simples y tan sinceras me hicieron llorar. No eran promesas de «hasta que la muerte nos separe». Eran promesas reales, honestas, para el aquí y el ahora. Entonces fue mi turno.
Yuri, prometo amarte con toda la intensidad que descubrí que todavía tengo dentro de mí. Prometo no atraparte, no impedirte seguir tus sueños, aunque un día ellos te lleven lejos de mí. Prometo aprovechar cada día a tu lado como si fuera el último, porque sé el valor del tiempo más que mucha gente. Prometo darte todo el cariño, todo el cuidado, toda la experiencia que tengo, y sobre todo, prometo nunca olvidar este día, este momento, este campo de flores, estas palabras que estamos intercambiando. Él puso el anillo en mi dedo anular izquierdo. Yo puse el otro en el dedo de él. No eran alianzas de matrimonio tradicionales, eran símbolos de nuestro compromiso, de nuestro nuevo comienzo. Después brindamos con la sidra, riendo como dos adolescentes escapándose de casa. Y ahí, en medio de aquel campo de flores, bajo el cielo azul de Puebla, nos besamos. Un beso que sellaba no una boda oficial, sino un pacto de amor que desafiaba convenciones, edades, prejuicios. Cuando regresamos al carro, me sentía ligera, como si hubiera dejado atrás un peso que cargaba desde hacía décadas. El vestido blanco tenía algunas manchitas de tierra en el ruedo por la caminata, pero no me importó. Aquellas manchas eran parte de la historia, parte de la aventura. ¿Y ahora?, pregunté mientras regresábamos a la ciudad. Ahora vivimos, Marlene, un día a la vez, sin miedo de lo que van a decir, sin miedo del futuro, solo viviendo cada momento como si fuera único. Aquella noche, cuando me acosté a su lado, cuando sentí sus brazos rodeándome, sus labios en los míos, su cuerpo junto al mío, lloré otra vez. No de tristeza, no de miedo. Lloré de alegría, de gratitud por haber tenido el valor de volver a empezar, por haber entendido que nunca es tarde para ser feliz, para amar, para sentir. Cuando entró, y no fue la primera vez que me tomó por sorpresa. En los días siguientes a nuestra pequeña ceremonia en el campo, las noticias corrieron por la ciudad como fuego en paja seca. No sé quién nos vio, cómo se enteraron, pero pronto todo mundo en Puebla sabía que la maestra Marlene había dejado a su esposo para quedarse con un enfermero casi 30 años más joven. La primera persona en mostrar que sabía fue doña Inés, mi vecina de casi 2 décadas. Había ido a la panadería a comprar pan y ella estaba ahí escogiendo unos panecillos en la vitrina. Cuando me vio, puso una cara de quien había chupado limón agrio. «Buenos días, Marlene», dijo con la voz seca. «Buenos días, Inés. ¿Todo bien?» «Gracias a Dios. Todo está bien. Tengo a mi esposo al lado desde hace 43 años. Dormimos en la misma cama, como manda la ley de Dios». Me quedé paralizada, con la bolsita de pan en la mano, sin saber qué responder. Ella continuó. «Es una lástima que algunas personas no respeten la edad y la decencia, pero cada quien sabe lo que hace con su vida». Y salió, dejando el olor fuerte de perfume barato e hipocresía en el aire. Regresé al departamento de Yuri con el corazón apretado, pero cuando le conté lo que había pasado, él solo sonrió y dijo: «Que hablen, la vida es nuestra». Pero no era solo doña Inés. Poco a poco fui notando las miradas en la calle, los murmullos cuando pasaba, las conversaciones que paraban cuando entrabas a algún lugar. En la farmacia, en el supermercado, hasta en el centro de salud donde todavía iba como voluntaria, aunque ahora en días diferentes a los de Yuri, para evitar habladurías. Un día fui a misa en la iglesia de San Francisco, como siempre hacía los domingos. Cuando entré, algunas señoras que siempre se sentaban cerca de mí se alejaron discretamente, dejando un espacio vacío en las bancas a mi alrededor. Durante la comunión, el padre me miró de manera extraña antes de poner la hostia en mi mano. Y en la hora de los avisos parroquiales, dijo que el próximo domingo habría un encuentro especial para parejas en crisis, para que la gracia de Dios fortaleciera los matrimonios en dificultad. Y me miró directamente. Salí de ahí sintiéndome como si tuviera alguna enfermedad contagiosa, como si el amor fuera algo sucio, vergonzoso, que necesitaba esconderse,
como si mi felicidad fuera un pecado que necesitaba expiar. Pero el rechazo más doloroso vino de mis propios hijos. Pablo, a pesar de haber intentado entenderme aquel día en el departamento, terminó alejándose también. Las visitas de los nietos, que ya eran raras, pararon completamente. Marcos, mi hijo menor, me llamó una noche. Estaba visiblemente alterado. Creo que había tomado. «Mamá, ¿tiene idea de lo que me está haciendo? ¿De lo que mis amigos están diciendo? ¿De lo que mi esposa está escuchando en el salón de belleza? Que mi mamá se volvió la vieja del enfermero». Me quedé en silencio, escuchándolo descargar toda su rabia. Cuando finalmente logré hablar, mi voz estaba más firme de lo que esperaba. «Marcos, lamento mucho que estés pasando por esto, pero yo pasé toda mi vida cuidándolos a ustedes, haciendo todo para que tuvieran una vida buena. Ahora me tocó a mí pensar un poco en mí. Pero mamá, ya tienes 61 años. No es momento de andar de novia. Es momento de tener juicio». «¿Y cuándo va a ser el momento, hijo? ¿Cuando esté en el asilo, en el ataúd?» Él me colgó. Lloré aquella noche entera en los brazos de Yuri, que se quedó ahí conmigo, pasándome la mano por el cabello, consolándome en silencio. Pero lo peor todavía estaba por venir. Una semana después recibí una llamada de la mamá de Yuri, doña Azucena. Vivía en la Ciudad de México y desde la muerte de su esposo vivía sola. No la conocía personalmente, solo por fotos que Yuri me mostraba. Había sido diagnosticada con cáncer el año anterior y estaba en remisión, pero Yuri todavía se preocupaba mucho por ella. Por eso había elegido una ciudad no muy lejos de la capital para poder visitarla con frecuencia. «Bueno, ¿es Marlene?», preguntó, la voz firme a pesar de la edad. «Sí, soy yo. Aquí es Azucena, mamá de Yuri». Mi corazón se aceleró. Había imaginado ese momento muchas veces, pero no estaba preparada para él. «Hola, doña Azucena, ¿cómo está usted?» «Estaba bien hasta saber lo que está pasando. Yuri me contó que están juntos». La pausa antes de la palabra juntos lo decía todo. El disgusto, la desaprobación, el shock. «Sí, estamos. Marlene, voy a ser directa contigo. Yuri es mi único hijo. Después de que murió su papá, él es todo lo que tengo. Siempre fue un muchacho sensible al que le gusta cuidar a los demás. Por eso se hizo enfermero, pero ahora está confundiendo las cosas. Esta relación de ustedes no es normal, no es correcta. Él podría ser tu hijo». Respiré profundo antes de responder. «Doña Azucena, entiendo su preocupación, pero Yuri es un hombre adulto que sabe lo que quiere, y yo también sé lo que quiero. Estamos felices juntos». ¿Felices? ¿Cómo pueden estar felices con todo mundo hablando, juzgando? ¿No ves que estás perjudicando su futuro? ¿Qué hombre de su edad va a querer quedarse con una mujer de 61 años para siempre? Él va a querer hijos, una familia normal, y tú no puedes darle eso». Aquello dolió como una puñalada, porque era un miedo que yo misma tenía, que guardaba en el fondo de la mente, que intentaba no pensar. Y escuchar aquellas palabras de la boca de su mamá hacía todo más real, más cruel. «¿Estás enferma?», continuó, sin esperar mi respuesta. «¿Cómo?». «Te pregunté si estás enferma, porque solo veo dos posibilidades. O estás enferma y Yuri te está cuidando como enfermero, o te estás aprovechando de que eres mayor, más experimentada, para manipular a mi hijo». Sentí la rabia crecer dentro de mí otra vez. Aquella rabia que no sabía que tenía hasta conocer a Yuri y empezar a valorarme. «Doña Azucena, ni estoy enferma ni estoy manipulando a su hijo. Nos amamos. Es así de simple. Puede parecer extraño para usted, para la sociedad, para todos, pero es la verdad». «¿Enferma?». «Sí», ella dijo, y su voz estaba quebrada como si estuviera a punto de llorar. «Estás enferma de la cabeza para pensar que esto es normal. No quiero a mi hijo metido en esto. Mejor te alejas antes de que él se arrepienta y sea demasiado tarde». Y colgó. Me quedé ahí con el teléfono en la mano, temblando.
Cuando Yuri llegó del trabajo y le conté lo que había pasado, se puso furioso. Quiso llamar a su mamá inmediatamente, decirle que no tenía derecho de hablarme así. «No, Yuri», le pedí. «Es tu mamá. Está preocupada por ti. Es natural. No es natural que te trate así. No es natural que nadie te trate así». Él me abrazó fuerte, como si quisiera protegerme del mundo entero. Y ahí, en sus brazos, me sentí segura. Otra vez. A pesar de todas las miradas, de todos los comentarios, de todas las llamadas, teníamos el uno al otro. Y por ahora, eso parecía ser suficiente. Pero las consecuencias de nuestro amor no paraban de aparecer. Una tarde, regresando del mercado, encontré a Ademar parado en la puerta del edificio donde Yuri vivía. Estaba más delgado, la barba sin rasurar, el cabello despeinado, nada parecido al hombre siempre arreglado y controlado que yo conocía. «¿Qué quieres, Ademar?», pregunté, sosteniendo las bolsas del mercado como un escudo. «Quiero hablar contigo, Marlene, solo platicar. Ya no tenemos nada de qué hablar». «Sí tenemos. 40 años de matrimonio no se acaban así. Yo te extraño». Aquello me tomó por sorpresa. En todos los años que estuvimos juntos, Ademar nunca había dicho que me extrañaba. Ni cuando viajaba a visitar a mi hermana en Veracruz, ni cuando me quedaba en el hospital con los niños enfermos. ¿Ahora me extrañas? Después de que me fui. Cuando estaba ahí, apenas notabas que existía. «Sí te notaba», dijo con la voz baja. Solo que no sabía cómo decirlo. Por un momento sentí una punzada de duda. ¿Y si había sido precipitada? ¿Y si Ademar realmente me amaba a su manera y solo no sabía demostrarlo? Pero entonces recordé los años de silencio, las noches vacías, la soledad que sentía incluso cuando él estaba a mi lado. Recordé la sensación de ser invisible, de no importar, de ser apenas la mujer que cocinaba, lavaba, arreglaba, y nunca era vista como una persona con deseos, sueños, voluntades. Es demasiado tarde, Ademar. Encontré a alguien que me ve de verdad. «Ese muchachito», dijo y la voz se puso más dura. «¿Crees que él te ve? Solo se está aprovechando de ti. Una mujer mayor, sola, necesitada, seguro te está sacando el dinero». Solté una risa seca. «¿Mi dinero? ¿La pensión de maestra? Yuri gana el doble de lo que gano y ni siquiera me deja pagar la renta. Entonces es otra cosa. Ningún hombre joven se interesa en una mujer vieja sin querer algo a cambio». Ahí estaba ella otra vez, la palabra que todos usaban. Vieja. Como si a los 61 años ya tuviera un pie en la tumba. Como si ya no mereciera ser amada, deseada, valorada. «Vete, Ademar. Regresa a tu casa, a tu sillón, a tu periódico». Yo elegí otro camino. Él se quedó mirándome por un tiempo, como si no me reconociera. Tal vez realmente no me reconocía. Ya no era más la Marlene que había vivido con él por casi 4 décadas. Era otra mujer ahora, más fuerte, más decidida, más viva. «Te vas a te arrepentir», dijo, dándose la vuelta. «Cuando ese muchachito se canse y te deje, no vengas corriendo de regreso». Y se fue, los hombros encorvados, pareciendo más viejo de lo que yo me sentía. Subí al departamento con un apretón en el pecho, no por Ademar o por lo que había dicho, sino porque, en el fondo, yo también tenía ese miedo. El miedo de que un día Yuri despertara y se diera cuenta de que estaba con una mujer que tenía el doble de su edad, que no podía darle hijos, que iba a reenvejecer mucho más rápido que él. El miedo de que se cansara, de que el encanto pasara, de que el amor no fuera suficiente para superar la diferencia de edad. Las miradas, los comentarios, el prejuicio. Cuando Yuri llegó del trabajo y me vio sentada en la cama, mirando a la nada, supo inmediatamente que algo estaba mal. «¿Qué pasó?», preguntó sentándose a mi lado. Le conté sobre el encuentro con Ademar, sobre lo que había dicho, sobre los miedos que aquello había despertado en mí. «Marlene, entiendo tus miedos. También tengo los míos. A veces pienso en el futuro, en cómo va a ser,
pero yo elijo vivir el hoy, el ahora. Y ahora, en este momento, quiero estar contigo. No con una mujer más joven, no con alguien que pueda darme hijos, contigo. Él tomó mis manos entre las suyas, como había hecho tantas veces. No sabemos qué va a pasar mañana. Nadie sabe. Por eso mismo tenemos que aprovechar cada día como si fuera el único que importa. Aquella noche, cuando fuimos a dormir, él me abrazó por detrás, su cuerpo cálido contra el mío, y susurró en mi oído antes de dormirse. Si todo el mundo está contra nosotros, que nos quedemos juntos contra todo el mundo. Al día siguiente, cuando salimos a desayunar en un lugar alejado del centro donde nadie nos conocía, vi a una pareja de ancianos sentada en una mesa del rincón. Debían tener unos 80 años cada uno. Estaban de manos entrelazadas sobre la mesa, conversando bajito, riendo de algún chiste particular. Tenían los rostros arrugados, los cabellos completamente blancos, pero los ojos brillaban con una luz que yo conocía bien. La luz del amor, de la compañía, de la felicidad. Señalé hacia ellos discretamente. ¿Crees que vamos a quedar así algún día? Yuri miró a la pareja y sonrió. ¿Por qué no? Tú ya tienes el cabello blanco. Le di un golpecito suave en el brazo, riendo. Tonto, estoy hablando en serio. Yo también, dijo sosteniendo mi mano sobre la mesa, sin importarle si alguien estaba mirando. Quiero estar contigo cuando tu cabello esté todo blanco, cuando tus arrugas sean aún más profundas, cuando necesites un bastón para caminar. Quiero estar contigo en todos los momentos que la vida nos dé. Y en aquel instante, con el sol entrando por la ventana de la cafetería, iluminando su rostro, me di cuenta de que, a pesar de todos los obstáculos, de todos los juicios, de todos los miedos, teníamos algo que mucha gente pasa la vida entera buscando y nunca encuentra. Un amor verdadero que nos hacía reír con los pies en el agua de un arroyo, que nos hacía bailar en la cocina mientras el pastel de elote se horneaba, que nos hacía temblar cuando nuestros cuerpos se encontraban en la oscuridad de la recámara. La mejor enfermedad que he tenido. Susurré, recordando la frase que había dicho sobre la mamá de él. Yuri inclinó la cabeza confundido. ¿Qué? Nada. Sonreí. Solo estoy feliz de estar aquí contigo. Y era verdad. A pesar de los vecinos murmurando, de la iglesia rezando por mí, de los hijos alejándose, de los nietos sin visitar más, a pesar de todo eso, estaba feliz. Genuinamente feliz, como no recordaba haber sido en mucho, mucho tiempo. Después de todo lo que pasó, empecé a cambiar por fuera y por dentro. Era como si por primera vez en muchos años me hubiera dado permiso a mí misma para ser quien realmente quería ser. Una tarde de miércoles, mirándome en el espejo del baño pequeño del departamento de Yuri, decidí que era hora de hacer algo que nunca había tenido el valor antes. Tomé el teléfono y llamé al salón de belleza que quedaba en el centro de la ciudad, lejos de mi barrio antiguo, donde nadie me conocía. Quiero hacer cita para pintarme el cabello, dije a la muchacha del otro lado de la línea. ¿Qué color quiere la señora? Dudé por un segundo. ¿Qué color quería? Nunca había pensado en eso antes. Siempre pensé que cabello blanco era cosa de vieja y cabello pintado de color llamativo era cosa de mujer sin vergüenza que quiere llamar la atención. Al menos eso era lo que las señoras de la iglesia siempre decían. «Caoba», respondí sorprendida con mi propia osadía. «Quiero pintarlo de caoba». Al día siguiente, sentada en la silla del salón, sentía el corazón latir fuerte mientras la estilista, una muchacha joven de cabellos morados, pasaba el producto en mis mechones. «¿Estás segura de que quiere este color?», preguntó preocupada. «Es bien vivo». «Totalmente», respondí con una firmeza que no sabía que tenía. Cuando terminó y giró la silla para que pudiera verme en el espejo, casi no reconocía a la mujer que me miraba de vuelta. Mi cabello, que antes era una mezcla de castaño y blanco, ahora relucía en un tono vibrante de caoba,
casi rojo, bajo la luz fuerte del salón. Parecía más voluminoso, más vivo, y mi rostro, aquel mismo rostro con las arrugas que conocía tan bien, parecía diferente también, más iluminado, más joven, no en la edad, sino en la energía. ¿Le gustó?, preguntó la estilista ansiosa. Me encantó, respondí, y me sorprendí con las lágrimas que vinieron a los ojos. ¿Llorar por un tinte de cabello? ¡Qué tontería! Pero no era solo por el cabello, claro. Era por todo lo que aquel cambio representaba. El mismo día pasé por una tienda de cosméticos y compré esmalte para las uñas. Elegí un rojo bien vivo, de esos que siempre pensé impropios para una señora. En casa, sentada en la cama, pinté las uñas con cuidado, recordando las pocas veces que había hecho eso en la juventud, antes de que la rutina y las obligaciones de mamá y esposa tomaran todo mi tiempo y energía. Yuri llegó del trabajo y se detuvo en la puerta de la recámara, sorprendido. ¡Guau! ¡Qué cabello tan hermoso! Sonreí sintiendo el rostro sonrojarse. ¿De verdad te gustó? ¿No lo encuentras muy llamativo? Él se acercó y tocó mi cabello con delicadeza. Quedó perfecto. Combina contigo. ¿Con la vieja maestra Marlene? No, dijo serio. Con la Marlene que conozco, la mujer fuerte, valiente y hermosa que decidió vivir la vida a su manera. En las semanas siguientes continué transformándome. Compré ropa nueva, colores que nunca había usado antes, vestidos más ajustados, blusas con escotes discretos pero más bonitos, zapatos más modernos. Aprendí a maquillarme de manera ligera, viendo videos en el celular que Yuri me había regalado. Un teléfono inteligente moderno que todavía estaba aprendiendo a usar. Está difícil manejar esta cosa. Me quejé un día, frustrada por no poder hacer una llamada. Yuri rió y se sentó a mi lado en el sofá. Ven acá, te voy a enseñar. Con paciencia me mostró cómo usar el teléfono, cómo hacer llamadas, cómo mandar mensajes, cómo tomar fotos. Después me enseñó sobre aplicaciones, sobre redes sociales, sobre cómo buscar cosas en Internet. Un mundo nuevo se abrió para mí. Yo, que solo sabía usar el teléfono fijo de casa, y mira nomás, ahora estaba mandando mensajes con emojis a mi hijo Pablo, el único de los 3 que todavía me hablaba. «Mamá, ¿desde cuándo manda corazoncitos en los mensajes?», preguntó en una llamada, riendo. Desde que descubrí que es más fácil mandar un corazoncito que decir «te amo», que es algo que deberíamos decir más, ¿no crees? Hubo un silencio del otro lado. Después su voz quebrada. Yo también te amo, mamá. Cada día me sentía más viva, más presente en mi propio cuerpo. Empecé a cuidar más la alimentación, a hacer caminatas con Yuri en el parque de la ciudad. Empecé a prestar más atención a lo que comía, no por vanidad, sino porque quería tener energía y salud para aprovechar esta nueva fase de la vida. Un día en la cocina del departamento, tuve ganas de hacer un pastel de elote, como hacía para mis hijos cuando eran pequeños. Encontré la harina en el armario, separé los huevos, la mantequilla, el azúcar. Encendí el radio que quedaba en la barra y sintonicé una estación que tocaba música mexicana. Estaba batiendo la masa cuando empezó a sonar Cielito lindo, en una versión antigua que me transportó a mi juventud. Sin darme cuenta empecé a bailar sola en la cocina, tarareando junto con la música, moviendo el cuerpo al ritmo lento de la canción. Estaba tan entretenida que no noté a Yuri llegando del trabajo. Solo me di cuenta de su presencia cuando sentí sus manos en mi cintura. ¿Puedo bailar con usted?, preguntó con una sonrisa que iluminaba su rostro joven. ¿Ya no te pedí que dejaras de llamarme de usted?, respondí riendo mientras él me jalaba más cerca. Bailamos ahí mismo en la cocina pequeña, con el olor del pastel de elote en el aire y el sol de la tarde entrando por la ventana. Yo con delantal y cabello caoba, él todavía con el uniforme del trabajo, rozándonos las narices, intercambiando besos ligeros, girando despacio en el espacio apretado entre la nevera y la estufa. «Eres mi refugio», susurró en mi oído,
apretándome contra su pecho. Y así me sentía con él, protegida, segura, amada, como si después de una vida entera protegiéndome, cuidando a los demás, siendo el puerto seguro de la familia, finalmente hubiera encontrado mi propio refugio. Los cambios no eran solo físicos o en mi manera de vestir. Eran más profundos, más significativos. Estaba cambiando por dentro también. Aquella Marlene callada, que aceptaba todo sin cuestionar, que vivía para los otros y nunca para sí misma, estaba quedando atrás. En su lugar surgía una mujer que sabía lo que quería, que no tenía miedo de hablar, que enfrentaba las miradas de reprobación con la cabeza en alto. Un día me topé con doña Cleo, mi ex vecina, en el supermercado. Ella me miró de arriba abajo, los ojos agrandándose cuando percibió mi cabello caoba, mi vestido colorido, mi labial rosa. «Marlene, ¿eres tú?», preguntó como si no pudiera creer lo que veía. «En carne, hueso y cabello pintado», respondí con una sonrisa que no era de disculpas ni de vergüenza. «Muchacha, ¿qué es esto? ¿Ese cabello? ¿Esa ropa? La gente está hablando tanto. Dicen que estás viviendo con aquel enfermero jovencito». Respiré profundo antes de responder. La vieja Marlene habría bajado la cabeza, habría negado o evadido. Pero esta nueva Marlene, la mujer que me estaba convirtiendo, tenía otras ideas. «Es verdad, Cleo. Estoy viviendo con Yuri, y estoy más feliz de lo que estuve nunca en mi vida». Ella abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. «Pero, Marlene, ¿y lo que la gente está diciendo? ¿No te molesta?» ¿Sabes qué me molestaba, Cleo? Pasar los días en una casa silenciosa con un esposo que apenas me miraba. Me molestaba despertar todos los días y pensar que era solo un día más igual a todos los otros, sin nada que esperar, sin nada que soñar. Me molestaba sentir que la vida estaba pasando y yo solo mirando sin participar. Eso sí me molestaba. Lo que la gente dice, ese es problema de la gente. Y seguí empujando mi carrito por el pasillo, dejando a doña Cleo plantada ahí, boquiabierta. Fue la primera vez en mi vida que enfrenté las habladurías de frente, sin esconderme, y descubrí que era más fácil de lo que pensaba. Las palabras venían naturalmente cuando eran verdaderas, cuando salían del corazón. En casa le conté a Yuri lo que había pasado. Él me miró con una mezcla de orgullo y admiración. «Siempre supe que eras así por dentro. Fuerte, decidida. Solo necesitabas una oportunidad para mostrarlo». «Yo no lo sabía», confesé. «Pasé la vida pensando que tenía que ser calladita, buenecita, que no podía molestar a nadie. Me anulé tanto que hasta yo misma olvidé quién era de verdad». Él se acercó y tomó mis manos. «¿Y quién eres de verdad, Marlene?». Pensé por un momento antes de responder. Soy una mujer de 61 años que descubrió que la vida no termina cuando los hijos crecen o cuando el cuerpo envejece. Soy alguien que todavía tiene sueños, deseos, voluntades. Alguien que merece ser feliz. No importa lo que los otros piensen, soy yo misma, finalmente. Aquella noche, como en tantas otras desde que estábamos juntos, él me amó con la delicadeza y la pasión que nunca había conocido antes. Y yo, a los 61 años, me entregaba sin miedo, sin vergüenza, sin culpa. Porque había aprendido que el cuerpo no tiene fecha de vencimiento para el placer, que el corazón no tiene edad para amar, que el alma no tiene tiempo marcado para florecer. Descubrí que el placer no tiene fecha de vencimiento, solo vence por cobardía. Es curioso cómo cambia la vida, ¿verdad? Han pasado casi 2 años desde que salí de casa, desde que dejé a Codemar, desde que decidí vivir una historia de amor que todos decían que era una locura. 2 años de miradas torcidas, de murmullos por las calles de Puebla, de gente que se aleja cuando me ve llegar. Pero también fueron 2 años de descubrimientos, de alegrías, de sensaciones que pensaba que nunca más iba a sentir en mi vida. 2 años aprendiendo que la edad es solo un número y que nunca debemos decir
nunca más a nada en esta vida. No todo fue color de rosa, claro. Tuve que tragar mucho, como dice el dicho. Los primeros meses fueron los más difíciles. Toda la ciudad hablando, mis hijos tratándome como una vieja chocha, los amigos de Yuri riéndose de la situación. Hasta su mamá, doña Azucena, vino de la Ciudad de México especialmente para conocer a la vieja que le había robado a su niño. Cuando me vio, una señora de cabello pintado de caoba, vestido colorido y labial rojo, no sabía si reír o llorar. «Al menos te cuidas», fue lo que logró decir después de examinarme de arriba abajo. No me ofendí. Entiendo que para una mamá es difícil aceptar que el hijo eligió a una mujer que podría ser su abuela. Pero con el tiempo fue viendo cómo nos llevábamos bien, cómo Yuri estaba feliz, cómo nuestra relación estaba basada en respeto y cariño, no en interés u oportunismo. Hoy hasta me invita a almorzar cuando viene a visitar a su hijo. No voy a decir que somos mejores amigas, pero existe un respeto, una aceptación. Hasta me pidió la receta de mi pastel de elote. Con mis hijos la historia fue diferente para cada uno. Pablo, que desde el principio intentó entender, hoy nos visita regularmente, a veces hasta trae a los nietos. Los niños adoran a Yuri, que tiene la energía y la paciencia que yo ya no tengo para jugar a las atrapadas o armar rompecabezas complicados. Cristina sigue distante. De vez en cuando llama, pregunta cómo estoy, pero nunca aceptó visitarme en el nido de pecado, como llama a nuestro departamento. Marcos, el menor, después de aquella llamada borracho, desapareció por casi un año, pero hace algunos meses apareció de sorpresa en mi cumpleaños 63. No dijo mucho, no se quedó a la fiesta, pero trajo un ramo de flores y me dio un abrazo apretado antes de irse. Fue el mejor regalo que podía recibir. Algunas personas de la ciudad empezaron a verme con otros ojos cuando mis videos en internet tuvieron éxito. No soy ninguna influencer digital, como dicen hoy en día. Solo una señora que decidió contar su historia de nuevo, comienzo después de los 60, y que, para mi sorpresa, descubrió que había mucha gente en la misma situación, sintiendo las mismas cosas, teniendo los mismos miedos, solo que sin el valor de hacer lo que yo hice. Un día estaba comprando pan en la panadería cuando una señora se acercó. Era doña Inés, aquella misma vecina que me había mirado feo cuando todo comenzó. «Marlene», dijo medio incómoda. «Vi tus videos. Mi sobrina me los mostró». Me quedé sin saber qué decir. Esperaba otra crítica, otro juicio. «Te ves muy bonita», continuó. «Ese cabello te queda bien». «Gracias, Inés», respondí sorprendida con el cumplido. «¿Sabes, yo?» dudó, mirando alrededor para ver si nadie estaba escuchando. «Quería preguntarte algo. ¿Es verdad que te sientes joven otra vez? ¿Que es como si tuvieras una segunda oportunidad?» La miré con más atención. Detrás de la apariencia de señora respetable, con el cabello siempre bien arreglado en el salón y la ropa siempre discreta, había un brillo en los ojos que no había notado antes. Un brillo de curiosidad, tal vez hasta de envidia. ¿O sería esperanza? «Es verdad, Inés. Sinceramente, no es que me sienta joven otra vez. Es que me siento viva otra vez». Ella sintió como si estuviera guardando aquella información para pensar más tarde, y se alejó con su bolsita de pan. Algunas semanas después, supe que había pedido la separación de su esposo después de 43 años de matrimonio. No sé si mi historia tuvo algo que ver con eso, pero me gusta pensar que sí, que de alguna forma el valor es contagioso. Ademar también siguió adelante. Después de unos meses solo, terminó juntándose con doña Teresa, una viuda que vivía al final de nuestra calle. Ella es de su edad, le gusta cocinar, cuidar la casa, ver televisión en silencio. Es el tipo de mujer que él siempre quiso y que yo nunca logré ser completamente. Cuando nos topamos en la calle, nos saludamos con educación. No hay rabia, no hay rencor, solo la certeza de que cada quien está donde debería estar.
Yuri sigue trabajando en el centro de salud, cuidando a los demás con aquella misma dedicación que me conquistó. Por la noche, cuando regresa a casa, siempre trae algo. Una flor cortada en el camino, un dulce de la panadería, una película para ver juntos. Seguimos enamorados, seguimos descubriendo cosas el uno del otro, seguimos haciendo planes. Claro que tengo miedos e inseguridades. La diferencia de edad está ahí, no se va. De vez en cuando me miro en el espejo, veo una arruga nueva, una mancha que no estaba ahí antes, y pienso, ¿seguirá amándome cuando esté más vieja? ¿Más arrugada? ¿Tal vez hasta enferma? ¿No se cansará un día de estar con alguien que tiene casi el doble de su edad? Pero entonces él llega por detrás, me abraza, besa mi cuello y dice que me ama. Y le creo, porque si hay algo que aprendí con toda esta historia, es que el amor verdadero existe a cualquier edad y que no le importan los números, las apariencias, lo que los otros piensen. La vida es muy corta para vivir por los otros, siempre dice Yuri. Y tiene razón. Cuando me llaman loca, sonrío. Prefiero ser loca así, viva, enamorada, descubriendo cosas nuevas todos los días, que ser aquella mujer que era antes, sensata, respetable, muerta por dentro. Hay gente que pregunta si me arrepiento de haber dejado una vida estable, de haber causado tanto alboroto, de haberme convertido en la vieja del enfermero. Y respondo siempre lo mismo. Me arrepiento solo de no haberlo hecho antes, de haber pasado tantos años creyendo que la vida se resumía a esperar que llegara la muerte, que después de cierta edad ya no tenemos derecho a sentir, a querer, a desear. Mi amiga Elena suele decir que fui valiente, pero no creo que haya sido valor. Fue necesidad. Necesidad de respirar, de sentir, de existir de verdad. Como alguien que pasó toda su vida debajo del agua y de repente descubre que puede salir a la superficie y respirar. El otro día una joven reportera del periódico de la ciudad vino a entrevistarme para un reportaje sobre amores improbables. Parecía incómoda, sin saber cómo preguntar ciertas cosas. Finalmente, después de mucho rodeo, lo soltó. «Doña Marlene, ¿no le parece extraño? Bueno, la cuestión física, ya sabe, la diferencia de cuerpo, de edad». Sonreí. «Querida, el cuerpo no envejece como uno piensa. O mejor dicho, no envejece todo de una vez. Algunas partes pueden quedar arrugadas, caídas, pero otras siguen funcionando bien. Principalmente aquellas que nos hacen sentir bien. ¿Entiende lo que quiero decir?» Ella se puso roja como un jitomate, pero anotó todo. El reportaje salió con el título «El amor no tiene edad. La historia de Marlene y Yuri». No fue muy original, pero al menos fue respetuoso. Si esta historia sirve para algo, que sea para mostrar que la vida no termina a los 60, ni a los 70, ni a los 80, que mientras respiremos todavía tenemos derecho a soñar, a sentir, a volver a empezar. Descubrir que el placer no tiene fecha de vencimiento. Solo vence cuando lo dejamos por cobardía, por miedo, por creer en lo que los demás dicen sobre lo que podemos o no podemos hacer. El amor que siento por Yuri, el amor que él siente por mí, es tan real como cualquier otro. Tal vez hasta más, porque no está basado en ilusiones juveniles o en expectativas sociales. Es un amor elegido conscientemente, día tras día, a pesar de todo y de todos. No sé cuánto tiempo vamos a tener juntos. Nadie lo sabe. El futuro es una incertidumbre para todos, no solo para parejas con diferencia de edad. Pero sé que cada día que tenemos es un regalo. Una oportunidad de ser felices, aquí y ahora, sin pensar demasiado en el después. Si estás ahí escuchando mi historia, tal vez pensando que es demasiado tarde para cambiar, para arriesgar, para vivir un gran amor, te digo, nunca es tarde. Nunca es tarde para ser quien realmente eres, para sentir lo que realmente quieres sentir. La edad es solo un número.
Lo que importa es cómo te sientes por dentro. El fuego que todavía arde dentro de ti. Las ganas de vivir que no necesitan disminuir solo porque pasan los años. A los 61 años, lloré cuando él entró. Y no fue la primera vez que me tomó por sorpresa. Pero fue la primera vez que entendí que mi vida no estaba terminando. Solo estaba comenzando. ¿Y la tuya? ¿Cuándo va a comenzar? Esta fue mi historia. Me gustaría saber desde dónde me están escuchando. Dejen en los comentarios su ciudad. ¿Quién sabe si no nos topamos por ahí? Yo y mi enfermerito, como dicen las malas lenguas. Después de todo, la vida todavía tiene mucho camino por delante, y apenas estamos comenzando el viaje.